Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a explicar las ventajas y desventajas y algunos consejitos para el uso de los adhesivos instantáneos. Bienvenido. Muy bien, antes de comenzar vamos a recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal, como ya muchos lo están haciendo, y también dejar sus comentarios. Muchas gracias por todos los que van participando en el canal, opinando, poniendo alguna sugerencia. Así que también pueden activar las notificaciones, así saben cuando subimos nuevo material. Muy bien, vamos a empezar con el video de hoy. Bien, los adhesivos instantáneos o también con contenido de cianoacrilato lo vamos a encontrar, que es un componente que tiene la mayoría de estos tipos de adhesivos instantáneos. Más allá de la marca que tengan, el componente básico es ese, el cianoacrilato, y son muy útiles, pero también tienen algún tipo de requerimientos y algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, y eso vamos a hablar en este video. Vamos primero con las ventajas. La primera ventaja es que es secado rápido, que es algo que muchas veces nos saca de apuros y nos sirve en muchas ocasiones, así que esa es una gran ventaja, el secado rápido. La otra ventaja es una gran adherencia. Hay materiales donde agarran muy bien, donde prácticamente después hay que romperlo para poder sacarlo porque el material se agarra de muy buena manera. Otra ventaja es que es útil para unir diferentes tipos de materiales, o sea que podemos relacionar goma con gamuza, cuero con PVC, o sea muchas combinaciones que a veces otros pegamentos no nos dan ese tipo de ayuda o de formas de hacerlo. Y otra cosa es que también es incoloro, esa es otra ventaja, que es incoloro, entonces no es como el cemento de contacto que tiene algún color, sino que este es incoloro y por ahí no nos deja marca. Eso es con respecto a las ventajas. Vamos rápido también con algunas desventajas que tiene este producto. Bien, vamos con las desventajas. Las desventajas es que en tela, cuando pegamos tela o algún tipo de material, este pegamento cristaliza. Si le ponemos sobre la tela, produce cristales a veces muy duros, que eso hace que la tela se rompa, no sale más de ninguna manera, y si tenemos que llegar a coserlo nos puede romper agujas o provocar algunos problemas. Por eso en tela no es efectivo, no nos sirve demasiado. Hemos visto muchos trabajos hechos por los clientes que nos traen cosas y son bastante problemáticos porque después no se puede recuperar una vez que entró en tela. No es recomendable en grandes superficies. Por ejemplo, si tenemos un calzado así que está muy despegado en muchas partes, no es muy recomendable utilizar este tipo de pegamentos, porque en estos casos ya conviene utilizar los pegamentos como el PVC o el cemento de contacto, cualquier otro pegamento que sea para más superficie con activadores o cualquier otra cosa, pero digamos, esto yo personalmente lo recomiendo para pequeños trabajos o pequeños detalles. Entonces no es recomendable en grandes superficies o grandes lugares para pegar. Es inconveniente cuando hay que coser. Cuando hay que coser, si se pone en grandes cantidades, como dije antes, produce cristales que a veces nos rompe la aguja y no termina siendo efectivo. Eso es un poco, entonces, son las desventajas que tiene entonces este tipo de pegamentos. Y vamos a ir rápidamente con algunos consejos para utilizar este pegamento. Bueno, vamos con algunos consejos para la correcta utilización de este pegamento. Primero, tengamos en cuenta que hay que tener mucho cuidado porque es demasiado fuerte. Tanto los olores por ahí provocan algún tipo en contacto con algunos materiales, desprenden vapores que pueden ser nocivos para la salud. Tengamos cuidado al momento de usarlo, o pueden adherirnos también los dedos, ¿no? Cuando lo utilizamos. Así que tengamos máximo cuidado, precaución, y también que no lo toquen ni lo utilicen los niños. Lo primero que yo recomiendo y que creo que es básico para todo tipo de reparación con pegamento es limpiar la superficie.
Limpiar, ya lo hemos explicado en otros videos. Limpiar significa pasar algo que raspe, sacar el polvillo, sacar el pegamento anterior, pero principalmente raspar, quitar el brillo, quitar la suciedad, el polvillo. Entonces allí cualquier pegamento va a trabajar mejor. Pero mucha gente, la principal equivocación que hace con este pegamento, principalmente los que lo arreglan en su casa, es que este pegamento lo ponen así nomás como viene en el calzado. Ese es el principal error por el cual no funciona bien. Funciona bien cuando limpiamos muy bien la superficie pasándole algún tipo de lija o algo que raspe la superficie, y entonces allí vamos a utilizar y vamos a lograr la máxima efectividad de este pegamento y de todos los pegamentos. Otro consejito: mientras menos cantidad se ponga, mejor. No hay que poner grandes cantidades de este pegamento. Hay que poner lo menos posible y en lo posible de un solo lugar. Por ejemplo, si tengo que pegar aquí, entonces pongo de un solo lado y después entonces arrimo. Una vez limpio, ¿no? Después lo sujeto y entonces allí va a funcionar bien. Esto es especial para puntitas, cosas chicas, pegadas muy chicas. Por ejemplo, aquí tengo un botín que tiene estas partes pequeñas. Esto es especial para ese tipo de arreglos pequeños, arreglos donde es más difícil meter otro pegamento o donde es más difícil trabajarlo. Entonces con esto voy a salir del apuro. Y otro consejo es no aplicar en tela, como ya explicamos antes. En la tela cristaliza y la termina arruinando, la termina rompiendo. Por eso yo recomiendo no utilizarlo en tela. Aparte que la tela produce algún tipo de sustancia química que también, como decía antes, desprende vapores y olores que puede llegar a hacernos mal. Tengamos mucho cuidado de usar en tela y en grandes cantidades. Esto una vez puesto no sale más. Por eso lo recomendable es que usemos lo menos posible y con todas las recomendaciones que les di antes. Bueno, muchas gracias. En los comentarios también pueden agregar cosas si se les ocurren o preguntas, lo que les pueda ser útil. Vamos a tratar de ir contestando. Yo sé que es un tema muy importante y que muchas veces consultan, por eso también hacíamos este video con ese objetivo. Muy bien, buena suerte, buenos arreglos y nos vemos en la próxima.